Antes de convertirse en una leyenda del cine de acción y en un nombre reconocido en todo el mundo, Chuck Norris era simplemente un joven más, uno que creció en medio de dificultades, inseguridades y una sensación constante de no destacar en nada. Nació como Carlos Ray Norris en Estados Unidos, dentro de una familia humilde donde las cosas nunca fueron fáciles. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad. Los problemas económicos eran frecuentes y la ausencia de una figura paterna fuerte dejó una huella profunda en su carácter. Desde muy temprano, tuvo que aprender a convivir con esa sensación de vacío, con esa falta de dirección que muchas veces define la vida de un niño. Durante su etapa escolar, Chuck no sobresalía. No era el más atlético, no era el más carismático, no era el más inteligente en términos académicos. Era, en muchos sentidos, alguien que pasaba desapercibido. Y esa invisibilidad empezó a construir dentro de él una percepción de sí mismo limitada, una idea de que quizá no estaba destinado a grandes cosas. Era tímido, reservado, evitaba los conflictos y muchas veces dudaba de sus propias capacidades. Nadie, absolutamente nadie en ese momento, podría haber imaginado que ese joven silencioso algún día se convertiría en un ícono global. Pero a veces, la vida cambia cuando menos lo esperas. Ese punto de cambio llegó cuando decidió enlistarse en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue enviado a Corea del Sur, y lo que parecía una simple etapa de servicio se convirtió en el inicio de una transformación profunda. Fue en ese lugar, lejos de casa, lejos de todo lo conocido, donde descubrió las artes marciales. Al principio fue solo curiosidad, algo nuevo que aprender, algo distinto que hacer. Pero rápidamente se convirtió en algo mucho más grande. Encontró en las artes marciales algo que nunca había tenido: estructura, disciplina, control y propósito. Por primera vez en su vida sentía que tenía dirección. Comenzó a entrenar con intensidad, día tras día, sin descanso, sin excusas. No buscaba reconocimiento, no buscaba fama, solo quería mejorar. Solo quería convertirse en alguien más fuerte, no solo físicamente, sino también mentalmente. Y con el tiempo, ese esfuerzo empezó a dar resultados. Su cuerpo cambió, pero lo más importante fue su mente. La inseguridad empezó a desaparecer. La disciplina comenzó a reemplazar la duda. Y poco a poco, ese joven que antes pasaba desapercibido, empezó a construir una nueva identidad. Al regresar a Estados Unidos, decidió no abandonar ese camino. Todo lo contrario. Se comprometió aún más con las artes marciales. Abrió sus propias escuelas y comenzó a enseñar lo que había aprendido. Pero no se detuvo ahí. Decidió competir. Y fue en ese escenario donde realmente empezó a destacar. Competencia tras competencia, Chuck Norris fue construyendo una reputación sólida. No era solo un luchador más. Era alguien con una ética de trabajo impresionante, con una disciplina que lo diferenciaba del resto. Ganó múltiples campeonatos mundiales, consolidándose como una figura respetada dentro del mundo de las artes marciales. Pero más allá de los títulos, lo que realmente lo hacía especial era su mentalidad. No se trataba solo de ganar, se trataba de superarse constantemente. Su nombre empezó a circular en círculos importantes. Personas influyentes comenzaron a buscarlo para entrenar. Celebridades, empresarios, figuras públicas, todos querían aprender de él. Y entonces apareció una oportunidad inesperada: el cine. Al inicio no era un actor, no tenía formación, no tenía experiencia frente a cámaras, pero tenía algo que no se podía fingir: autenticidad. Su forma de pelear era real, su presencia era fuerte, su disciplina se reflejaba en cada movimiento. Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó cuando compartió escena con Bruce Lee. Aquella pelea se convirtió en un momento icónico del cine, no solo por la calidad de la escena, sino por lo que representaba: el encuentro de dos figuras que marcarían una era. Ese fue el punto de quiebre. A partir de ahí, su carrera en el cine comenzó a crecer de manera constante. Película tras película, fue consolidando su imagen como un símbolo de fuerza, disciplina y control. Durante los años 80 y 90, se convirtió en una de las figuras más importantes del cine de acción. Sus películas eran vistas en todo el mundo. Su estilo era claro, directo, poderoso. Pero lo más interesante no fue solo su éxito en el cine.
fue su impacto cultural. Con el paso del tiempo, su figura se convirtió en algo más grande que él mismo. Surgieron bromas, historias exageradas, mitos sobre su invencibilidad. Frases que lo describían como alguien capaz de hacer cosas imposibles. Lo que comenzó como humor terminó convirtiéndose en parte de la cultura global. Y en lugar de rechazarlo, lo aceptó. Entendió que su imagen había trascendido, que ya no era solo un actor o un artista marcial, era un símbolo. Pero detrás de ese símbolo seguía existiendo una historia real, una historia de esfuerzo, de disciplina, de constancia. Porque Chuck Norris no nació siendo fuerte, no nació siendo exitoso, no nació siendo una leyenda, se convirtió en ello. A través de años de trabajo silencioso, a través de decisiones difíciles, a través de momentos en los que tuvo que seguir adelante sin garantías. También enfrentó desafíos personales, momentos que no eran visibles para el público, situaciones que ponían a prueba su carácter más allá de lo físico. Y fue en esos momentos donde su verdadera fortaleza se hizo evidente. Porque la disciplina que había construido no era solo para el entrenamiento, era una forma de vida. Con el paso del tiempo, decidió reducir su presencia en el cine. No porque no pudiera continuar, sino porque eligió enfocarse en otras áreas. Su familia, sus valores, su bienestar personal. Decidió tomar control de su tiempo, de su vida, de su camino. Pero su legado ya estaba asegurado. No solo como actor, no solo como campeón, sino como símbolo de una mentalidad. Hoy, cuando se habla de Chuck Norris, no se habla solo de películas o combates. Se habla de disciplina, de constancia, de transformación. Se habla de alguien que empezó siendo invisible y terminó siendo inolvidable. Y quizás esa sea la parte más poderosa de su historia, porque nos recuerda que el inicio no define el final, que no importa si al principio nadie cree en ti, que no importa si el camino parece difícil, lo que importa es lo que haces cada día. Porque el tiempo, combinado con disciplina, puede construir algo extraordinario. Y esa es la verdadera historia de Chuck Norris, no la del mito, no la de las bromas, sino la de un hombre que decidió cambiar su vida y terminó construyendo un legado que el mundo entero reconoce. Porque al final, las leyendas no nacen, se construyen.